Y cuando tienes la oportunidad de conocer a la patria, te das cuenta que lo que Bolivia nos entregó fue algo extraordinario. Mi abuelo Néstor Paz Galarza decía: Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Los bolivianos hemos dado nuestro primer paso de transformación, renovación, de cambio en el Bicentenario el 17 de agosto. Los bolivianos acabamos de ratificar nuestra voluntad para que este 19 de octubre sea la democracia, y en democracia, nada fuera de ella, sigamos construyendo un futuro, un cambio luego de 20 años que nos ha dejado fuera de la economía y de la geoeconomía y la geopolítica. Y ahora, pues, esperemos soluciones del gobierno, del nuevo gobierno. Pero también estamos convencidos, si nuestro movimiento político participaba, no había segunda vuelta. Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara fueron elegidos este domingo como presidente y vicepresidente de Bolivia para los próximos 5 años, con una diferencia cercana al 10% frente a sus oponentes Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco. La politóloga boliviana Valeria Duarte escribe en Diario Red hoy que este resultado electoral representa la restauración de una clase política neoliberal. Bolivia vuelve a estar gobernada por los mismos grupos de poder que dominaban la escena antes de la irrupción de los movimientos indígenas en la política formal. Más allá del candidato victorioso, ambos contendientes en la segunda vuelta formaban parte de la misma logia que históricamente ha confinado las decisiones del país a círculos familiares y espacios herméticamente cerrados. Cuando Tuto Quiroga se desempeñaba como viceministro de Inversión Pública y Cooperación Internacional y luego como ministro de Economía, el padre de Rodrigo Paz, Jaime Paz Zamora, era el presidente del país. Para estos sectores, el verdadero triunfo no es el de un candidato, sino el de un país que logró celebrar unos comicios sin el masismo en la contienda, es decir, sin la representación política de las y los indígenas, términos que para esta élite son una moneda de cambio y no un sujeto político. Las elecciones recuperaron su legitimidad ante sus ojos al eliminar al adversario que alguna vez les arrebató el poder para entregárselo a una Bolivia de piel cobriza. Ahora pueden avalar los resultados porque el país ha regresado a una democracia puramente procedimental, donde el acto de votar se reduce a elegir entre una oferta predefinida y no a quienes realmente representan a las mayorías. Añade Valeria Duarte que el nuevo gobierno llega con una agenda explícita: desmontar el Estado plurinacional y restaurar el modelo republicano, un proyecto que implica invisibilizar nuevamente la identidad indígena. Hoy en La Base América Latina hablamos de la histórica segunda vuelta electoral en Bolivia, del nuevo presidente y de la derecha que resucitó en el país andino. ¿Qué le espera a Bolivia ahora y qué lugar va a ocupar en el mapa geopolítico latinoamericano? Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Rodrigo Paz ganó en Bolivia, la derecha regresa al poder en ese país. Marco Teruggi, ¿qué nos espera? ¿Qué pregunta? Vamos a analizar quién es Rodrigo Paz, quién dice que es, cuál es su historia, cuáles son sus propuestas, qué puede llegar a pasar, por qué ganó ayer, cuáles son los votos que lo sustentan y qué le espera a Bolivia, que ya anuncia el nuevo presidente que va a tener una relación estrecha con Estados Unidos. Estefanía, supongo que los medios están de celebración estos días, ¿no? Están de fiesta. Es histórico para los medios que haya ganado, el nuevo presidente de Bolivia, y también porque deciden llamarlo a veces que centro derecha, que centrista, porque cuál es... Ni derecha ni izquierda. Ni derecha ni izquierda. Ya lo vamos a analizar. Y hoy también contaremos con Valeria Duarte, cuyo artículo publicado en Diario Red les cité en el editorial. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Bolivia tendrá nuevo presidente. Su nombre es Rodrigo Paz y este domingo ganó la segunda vuelta frente a su contrincante Jorge Tuto Quiroga con 54% de los votos y asumirá en consecuencia el próximo 8 de noviembre. Será el primer mandatario electo que no pertenece a la izquierda luego de 20 años, lo que se llama un cambio de ciclo político. O sea,
el fin del largo ciclo de la izquierda desde que Evo Morales asumió por primera vez en 2006 y el inicio de lo que se presenta aún borroso, porque Paz es de derecha, es de centro derecha, hará como presidente lo que dijo en campaña. Por el momento tenemos la fotografía donde la mayoría de Bolivia le dio el pase al Palacio Presidencial a Paz y le cerró las puertas otra vez a Quiroga. Compañeras, ¿cómo vieron este resultado? Tal vez lo primero es que ayer se debatía entre lo que era muy malo conocido como Tuto Quiroga y lo que aún se presenta, como decías, como una pregunta, ¿no? Como es Paz y su vicepresidente, el ex policía Edman Lara. Porque en el caso de Quiroga estaba claro quién es un representante de la derecha más conservadora, asociado al mundo político de Miami en Estados Unidos, que prometía pues una gran revancha y un modelo neoliberal con endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la segunda vuelta era entre esa opción o un terreno más, digamos, desconocido, lo nuevo que resultó ser Paz. Pero si te parece, cuéntanos del nuevo presidente para comenzar a pensar qué puede estar por pasar en Bolivia. Bien, eso de lo nuevo que encarnó Paz es clave porque efectivamente logró presentarse como una renovación entre la fuerza política de izquierda que gobernó estos 20 años y la derecha más rancia que gobernaba antes de la izquierda y que durante todo ese tiempo de izquierda siempre adversó muy agresivamente, pero muy agresivamente, a todo cambio progresivo. Pero vayamos a Paz, el nuevo presidente electo de Bolivia. Es hijo de Jaime Paz Zamora, un político que primero fue dirigente de izquierda y luego, cuando fue presidente entre el 89 y 93, se hizo neoliberal. Y el nuevo presidente tuvo una infancia marcada por los exilios. Recordemos que Bolivia tuvo dictadura entre el 64 y el 82 y Rodrigo Paz nació en el 67, en medio de esa dictadura, y recordó esa historia anoche que, según dijo, va a marcar su mirada política para Bolivia. Gran parte de la historia mía, junto a un gran tipo que es mi hermano Jaime, fue ir creciendo en la adversidad, porque les soy honesto y ante todos los hombres y mujeres que están acá, ante la prensa internacional, también agradecer y la prensa nacional. Nuestra construcción se fue dando de repente en Chile, de repente en la Argentina, de repente en el Perú, de repente en Ecuador, de repente en más de 10 países. Y al principio no entendíamos por qué vivíamos en tantos países y por qué siempre teníamos que salir dejando todas nuestras pertenencias, las pocas pertenencias que teníamos. Y resulta que éramos parte de una gigantesca familia en Sudamérica que luchaba por la democracia. La familia que luchaba por la democracia. Esperemos que siga en esos términos que Bolivia tanto lo necesita. Pero vayamos ahora a su carrera política. El ahora presidente electo primero fue presidente del Consejo Municipal de Tarija entre 2010 y 2015 y luego alcalde de esa ciudad del sur del país, Tarija, entre el 15 y el 20, por el partido opositor al entonces gobierno de Evo Morales, que se llamaba Unidos para Renovar. O sea que outsider, Rodrigo Paz no es. Aunque si bien lleva al menos 15 años en la política sin contar la historia de su padre, hay algo clave en ese recorrido. Durante el 2019, cuando fue el golpe de Estado contra Evo, Paz era el alcalde opositor y se mantuvo al margen. Y eso lo colocó políticamente en una zona intermedia, ni del lado de vista o del llamado proceso de cambio, ni del lado de la revancha política de la derecha golpista, a diferencia de Tuto Quiroga, que sí fue parte del golpe de Estado. Y eso, de hecho, tuvo su impacto en la geografía de los resultados ayer, ¿no, Marco? Exactamente, y ya vamos a ver el comparativo del mapa del voto entre el 2020 y el 2025 porque es muy, pero muy gráfico. Pero antes veamos algunas de sus propuestas de campaña para situarlo un poco más. Por ejemplo, en términos políticos no plantea una política de revancha y exclusión contra el movimiento al socialismo y los pueblos indígenas, sino un gobierno sin racismo ni exclusión, ayudas sociales para quienes más lo necesiten o el consenso legislativo. Una idea, diríamos, de conciliación política. En lo económico, en un asunto tan sensible como el litio, por ejemplo, planteó realizar una consulta popular con las zonas donde están las principales reservas, industrializar el proceso del litio y no privatizar el salar, ojo. Aunque, claro, ya sabemos por experiencia, una cosa son las promesas de campaña y otra muy distinta pueden ser los gobiernos. ¿Cómo no recordar a Daniel Noboa en Ecuador, que hizo campaña diciendo que era de centro izquierda y ahora encabeza uno de los gobiernos más represivos que ha tenido el país? Pero no nos adelantemos, ¿no?
Aún no, por ahora vamos a ver estos elementos y esperamos que luego no ocurra un efecto Novoa. Ahora bien, Marco, ¿por qué es tan importante entender la posición de Paz en el golpe del 19, sus propuestas de campaña y sobre todo sus discursos? Porque le permitió presentarse como una figura de recambio con orden y conciliación, de quien puede sacar a Bolivia del atolladero político y sobre todo económico en el que se encuentra, sin generar más enfrentamientos. Y eso le permitió algo clave: captar una parte sustancial del voto que en las elecciones anteriores del 20 fueron hacia hacia Luis Arce, que era entonces el candidato a presidente. Vean el mapa en la pantalla. Miren a la izquierda el de las elecciones presidenciales del 2020, donde Arce sacó 55% de los votos en primera vuelta. Su victoria estuvo en el occidente boliviano, ahí aparece en azul, o sea, en la zona andina de mayoría indígena, donde siempre tuvo su fuerza principal el proceso de cambio. Y vean el mapa a la derecha, el resultado de ayer. Paz ganó en todos los estados donde había tenido la mayoría del proceso de cambio en 2020, que aparece en verde en la pantalla. Los dos mapas parecen calcados, incluso lo planteó Evo Morales este lunes, que reconoció que parte de su voto histórico se había ido a Rodrigo Paz y a su vice Lara, un vice bastante interesante políticamente que conectó también con sectores populares con un discurso tiktokero de orden y anticorrupción, ¿verdad? Totalmente, y hay que fijarse cómo va a evolucionar ese vicepresidente. Y el discurso de Evo es que de no haber sido proscripto él, habría ganado las elecciones. Recordemos que él llamó al voto nulo en la primera vuelta, que obtuvo cerca del 20%, mientras que las dos otras candidaturas que reivindicaban también el proceso de cambio, como Andrónico Rodrigo y Eduardo del Castillo, sacaron 8.5% y 3% respectivamente. Sí, 3% para el candidato del gobierno de Arce, una muestra de lo impopular y fallido que terminó siendo. Y algo más señaló Evo ayer al conocerse los resultados. Escuchémoslo. El primer perdedor en estas elecciones, la segunda vuelta, son los racistas, son los que odian a la gente humilde, a la gente pobre. Son los difamadores, son los perseguidores. Entonces, los que odian, desprecian, humillan, ofenden, perdieron esas elecciones. Claro, la derrota de Quiroga es la derrota de la cara más dura de la derecha, la que prometía deuda externa, privatización y represión. La pregunta sería entonces, ¿qué ganó exactamente con la victoria de Paz? ¿Un proyecto de restauración pero gradualista? ¿Un regreso de una derecha más inteligente que entendió que no se puede gobernar a Bolivia persiguiendo a la mayoría de la población? Por el momento, escuchemos a Paz en su discurso de victoria con dos puntos clave que me gustaría subrayar. Arranquemos con el primero. Eso tenemos que defender nuestra democracia, porque los bolivianos no podemos generar del odio la diferencia. Eso no corresponde a nuestra democracia. Es el amor a la patria, el amor de resolver los problemas de cada uno de los bolivianos y bolivianas, darle futuro, darle perspectiva. Es con amor que la patria se resuelve, no con odios ni divisiones. Es con la capacidad de unirnos todos en función de sacar la patria adelante. Y eso hay que revisarlo, porque no más guerra sucia en Bolivia. No se puede permitir este tipo de campaña en Bolivia. Defender la democracia y ponerle fin al odio y a la guerra sucia. Si cumple con su palabra, tendríamos uno de los pocos casos en América Latina donde el regreso de la derecha luego de una experiencia progresista no signifique persecución y judicialización. ¿Bolivia logrará ser Uruguay? Esperemos que así sea, aunque luce difícil. Y tal vez le convenga no ir hacia el odio en el marco de una sociedad que estuvo marcada a fuego por la confrontación en estos años y por ende está agotada. Y también le conviene para el trabajo legislativo, donde el Partido de Paz, el Partido Demócrata Cristiano, cuenta con mayoría en ambas cámaras, pero deberá negociar en varias leyes. En contrapartida, de hecho, en la correlación de fuerzas legislativas, las diferentes partes que forman el proceso de cambio o el ex proceso de cambio estarán, en cambio, en marcada minoría. Pero les decía que quería mostrarle dos puntos claves de Paz y su discurso. Uno es el de la conciliación y el otro el de su política exterior, que está por comenzar. Señores, hay que abrir el Bolivia al mundo, retomar un rol, y por eso también quiero agradecer al secretario de Estado adjunto, al señor Landó, que a nombre del gobierno del presidente Trump nos ha llamado para aquello que en su momento, y lo dijimos al país, dialogando para todo respaldo, ayuda
cooperación para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial, sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos, y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones para que todas las gestiones que hicimos sean para el pueblo boliviano y empezar un gobierno con firmeza en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. Por cierto, a Christopher Landau, a quien le agradece, se le conoce en X como el quitavisas. En fin, esto es el clásico discurso de abrirse al mundo, en el que en realidad quiere decir abrirse a Estados Unidos. Paz ya anuncia entonces una relación estrecha con Washington, lo que va a significar un giro de 180 grados respecto a estos últimos años, exceptuando el año del golpe de Estado, obviamente, entre el 2019 al 2020. Recordemos, por ejemplo, que Evo Morales echó a la DEA en el año 2008 y que Bolivia vino realizando alianzas con Rusia y China para, por ejemplo, la explotación de litio en ese llamado oro blanco. Ya podemos anticipar cuáles serán algunos objetivos de Estados Unidos en su regreso a Bolivia, que es el tercer país productor de cocaína en el continente, luego de Colombia y Perú, con un lugar central en el tráfico de droga que sale por el Atlántico debido a su ubicación geográfica. Y es a su vez la primera reserva de litio, seguido de Argentina y Chile. Dos temas claves para Washington: droga y energía. Y ese acercamiento de Paz a Estados Unidos, que será ahora política de Estado, ya se vio en estos días cuando el ahora electo presidente celebró el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Paz tuvo emoción y esperanza al conocerse la decisión de Noruega y resaltó la fuerza moral y convicción democrática de la venezolana. Y eso será otro giro de 180 grados respecto a la posición de los gobiernos de Evo y de Arce, donde ambos mantuvieron una histórica relación estrecha con el gobierno de Nicolás Maduro. Visto lo que anuncia Paz, podríamos decir que Estados Unidos ya había ganado el domingo antes de conocerse el resultado, porque si se imponía Quiroga, tenía un presidente mayamero y trampista en Bolivia. Y con la victoria de Paz tiene a un presidente a priori más moderado o gradualista, pero que también pone a Estados Unidos en el centro de su política exterior. Sí, el resultado de estas elecciones en Bolivia es sin lugar a dudas una victoria para la política exterior de Washington, que logró finalmente una derrota del proceso de cambio. Sí, el gran proceso de cambio que fue paradigma de cómo los movimientos sociales pusieron en pie un partido político, ganaron las elecciones, construyeron hegemonía, apostaron por la democracia representativa y participativa, nacionalizaron los recursos estratégicos y tuvieron 14 años de estabilidad económica. Un proceso que fue golpeado de lleno por el golpe de Estado de 2019, un golpe que de hecho expuso las debilidades y desgastes y que nunca logró reponerse de ese impacto y entró en una dinámica antropofágica que lo llevó, junto a la proscripción de Evo, a esa gran derrota. ¿Qué va a seguir ahora? Es difícil saberlo con precisión. Comienza una nueva etapa en Bolivia, asignada por un aire de restauración del antiguo régimen, con un presidente electo que vuelve a la órbita de Estados Unidos a la vez que anuncia diálogo y no persecución. ¿Cumplirá o volverá con la tan profunda como histórica política de exclusión de la mayoría indígena? ¿Y qué hará Evo Morales? Mañana veremos más claro. Mañana lo veremos. Gracias, compañero. Segundo, perdedor, algunos medios de comunicación, el poder mediático. Que me disculpen los dueños de los medios de comunicación. En la primera vuelta hicieron ganar a Doria Medina, como Unitel, Red 1, Junior Arias. Y ahora algunos medios de comunicación eran como jefe de campaña de Tuto Quiroga. Medios de comunicación como jefes de campaña. ¿Qué me dices? Mi mero mole. Vamos arriba, Hugo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Rodrigo Paz ganó las elecciones de Bolivia el 19 de octubre del 2025 y los medios internacionales inmediatamente llenaron sus portadas y sus portales con la palabra histórico. Infobae titula: Rodrigo Paz ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente electo de Bolivia. Histórico, así con todas sus letras. MBS, un medio mexicano: Rodrigo Paz gana la presidencia de Bolivia y marca un giro histórico en el país andino. El centrista derrotó a Tuto Quiroga en la segunda vuelta
socialista y pone fin a 2 décadas de dominio de el MAS. Histórico giro que termina con el dominio, como si Bolivia hubiera estado navegando en dirección equivocada durante 20 años y bueno, finalmente girara el timón hacia el rumbo correcto. Y acá viene una pregunta incómoda para algunos medios. Cuando en el 2005 un indígena ganó por primera vez la presidencia en 200 años de la historia boliviana, ¿recibió el mismo tratamiento de histórico con celebraciones internacionales, por decirlo menos? Espera un poquito, ¿me estás diciendo que el primer presidente indígena en un país donde el 60% de la población es indígena no fue celebrado como histórico? Bueno, yo no dije que no fuera llamado histórico, dije que no recibió el mismo tratamiento. The New York Times en enero del 2006 publicó: indígenas en Bolivia celebran la juramentación de uno de los suyos. Uno de los suyos, como si fuera un evento folclórico y no una transformación política pues, fundamental, histórica. Washington Post publicó en ese entonces: Bolivia hace un guiño a las raíces indígenas. Un guiño a las raíces indígenas, como si romper con cientos de años de exclusión fuera un gesto amable, un guiño. Un guiñito. De hecho, ahora que ganó Paz, por cierto, escribieron en ese mismo medio, en el Washington Post, los resultados preliminares muestran que Rodrigo Paz, un senador centrista que nunca fue una figura prominente a nivel nacional hasta ahora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia, galvanizando a los votantes indignados por la crisis económica del país y frustrados con 20 años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo. Llámenme loca, pero me parece que el Washington Post se nota más emocionado por el fin de los 20 años del socialismo que la llegada de un indígena al poder que puso fin a los cientos de años de exclusión y colonialismo. Le pesa más el socialismo que la conquista. Bueno, cada quien, Washington Post, al fin y al cabo. Espera, porque de hecho vamos un poco a eso. La mayoría de los medios tienen una obsesión con decir que termina algo, pero curiosamente evitan decir qué es lo que comienza. Escuchemos a Ana Solís de Stanch en la Deutsche Welle, que es una analista y la eligieron en ese medio para hablar de la elección. Tras 2 décadas de un socialismo encarnado, que más bien empeoró la calidad de vida de las personas en Bolivia, consciente de esto. La gente sabe que va a tener que tomarse decisiones económicas un poco difíciles, pero que es para un primer momento. Y después, bueno, va a empezar nuevamente a producir el país. Principalmente eso, que sea rápida, entonces la decisión que tomen. Socialismo encarnado. Bueno, ¿qué será eso del socialismo encarnado? Ah, sí, y que según la analista empeoró la calidad de vida, pero también dice que los tiempos que vienen son difíciles, ya preparando el terreno. O sea, termina lo malo y viene lo peor. Algo así, dice ella. Pero como les decía, estos medios están diciendo que algo termina, pero siguen sin decir que empieza. Prácticamente cada medio internacional repitió la misma frase como si fuera pues un mantra coordinado. El Español, medio de la derecha española: Rodrigo Paz gana las elecciones presidenciales en Bolivia y pone fin a 2 décadas de gobierno de la izquierda. El Wall Street Journal publicó: los bolivianos votan en contra de los socialistas después de 2 décadas de poder. 20 años de socialismo, como si Bolivia hubiera sido una dictadura y no un país con economía mixta, propiedad privada, elecciones libres e empresas transnacionales operando normalmente a lo largo de todo este tiempo. Y enfatizan, tras casi 20 años de gobiernos de izquierda, lo que termina está claro. La pregunta, lo que comienza misteriosamente, eso está como bastante más vago. Todos enfatizan obsesivamente que termina la izquierda. ¿Y cuántos de esos titulares dicen explícitamente que ganó la derecha, por ejemplo? Bueno, The New York Times publica: Rodrigo Paz pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia. El titular completo pues no menciona que Paz representa a la derecha y creo que esto es clave. El Clarín: Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia de centro derecha. Hay que abrirle al país al mundo. Ah, mira, Paz no es ni de derecha ni de izquierda. Vaya, vaya. Es una tercera vía mágica que trasciende las ideologías y se alinea con Estados Unidos, un outsider. El periódico El País lo describe de hecho como: si bien huye de las definiciones ideológicas, podría considerárselo un socialdemócrata más cercano a la derecha que al centro, lo que sea que eso significa. Y vamos a volver a escuchar a esta analista en la Deutsche Welle. Encuentro que la campaña política, si bien habían algunas declaraciones fuera de lugar, ha sido más o menos de propuestas por parte de los candidatos. Hemos visto en una segunda vuelta que no ha sido una campaña radical o que se han polarizado los grupos, porque saben, los dos partidos políticos, los dos candidatos sabían que iban a necesitarse de que
posición si de izquierda o derecha se encuentra, te diría que lo identificaría más de centro-derecha, precisamente por las propuestas políticas, económicas políticas que ha hecho. Y como vos mencionabas, propone esto, capitalismo para todo. En realidad, si vos ves las dos propuestas económicas que tenían tanto Tuto Quiroga como Rodrigo Paz, son bastante similares. Estamos hablando de que ambos proponían liberalizar el mercado. Claro, bueno, no hay extremos, no hay polarización, sí son casi lo mismo Tuto y Paz, ella misma lo dice en cuanto a proyecto económico, no hay mucha diferencia entre lo que están planteando en sus cambios hacia la economía centralmente. Y la traigo porque fue la única analista que sumaron en la Deutsche Welle. De hecho, Fernando del Rincón en CNN hasta señala a Paz de ser un caballo de Troya del MAS solo por no asumirse de ultraderecha como Tuto. La atención, es la primera vez que tengo un candidato a la presidencia que no me dice en qué lugar se encuentra del espectro político. ¿Será por eso que hay algunas personas que lo acusan de ser como un caballo de Troya del MAS, precisamente por esta ambigüedad o falta de definición? No. A ver, la definición del pueblo boliviano ha sido extraordinario, Fernando. No le quite mérito al país. El 2002... Cuando yo fui diputado por la primera vez... Yo no estoy quitando mérito a nadie. Yo le estoy preguntando... Perdóneme, dale, candidato. Dale. Con todo respeto. No, yo no estoy quitando mérito a nadie. Yo le estoy... Bueno, basta ver su programa político como para saber en qué espectro se encuentra, ¿no? Capitalismo para todos, caballo de Troya del MAS. Hay que googlear algo. Y es curioso que la progresía mediática como CNN, cuando tiene de frente a la ultraderecha, no duda en portarse un poquito más amable y demostrar su verdadera cara. Déjenme recordar cómo Fernando del Rincón trata a Tuto Quiroga, a quien ha entrevistado, lo contamos, más de 7 veces. El expresidente de Bolivia, don Jorge Quiroga Ramírez, o Tuto Quiroga, como le conocen mayormente alrededor del mundo. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, Fernando, buenas noches. Un gusto estar en CNN contigo. Un abrazo grande aquí desde La Paz. Gracias por acompañarme ahí. Le estuve escribiendo y molestándolo. Yo no sabía que estaba casándose. Lo quiero felicitar primero por el matrimonio. Vi que era una ceremonia privada. Creo que fue allá en Cochabamba. Pues muchas felicidades por eso, expresidente Quiroga. Gracias, Fernando. Fue una ceremonia discreta, no secreta. Estamos con Milena. NPR, el centrista Rodrigo Paz gana el balotaje presidencial de Bolivia, superando al rival de la derecha. Centrista Paz versus derechista Quiroga. Los medios crearon una narrativa de dos caminos distintos, el moderado centrista Paz versus el derechista duro Quiroga, pero cuando examina sus propuestas económicas concretas, ambos quieren lo mismo, apertura al capital extranjero, capitalismo para todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pregunto. Bueno, tal vez la diferencia podría ser de tiempos, ¿no? Un gradualismo de Paz versus una terapia de shock de Quiroga. Y acá viene el contraste. Los medios distinguen cuidadosamente entre extrema derecha, derecha dura, centro derecha, centristas en general, pero para la izquierda todo es un bloque monolítico. Explica eso, por favor. Los medios hablan en términos como con 20 años de izquierda que se terminó en esta elección, sin distinguir entre el gobierno transformador de Evo Morales y el gobierno un poquito más técnico de Luis Arce, y sin diferenciar las corrientes dentro del MAS. Todos son simplemente la izquierda. Claro, y esto llega a cierto absurdo que cuando pensás que Kim Jong-un en Corea del Norte es de izquierda, Daniel Ortega en Nicaragua es de izquierda, Evo Morales es de izquierda, Luis Arce es de izquierda y Gabriel Boric en Chile también es de izquierda. Espera, Gabriel Boric, que gobierna con economía de mercado y regulación social, es la misma izquierda que un Kim Jong-un con dictadura totalitaria. Gabriel Jong-un. Para algunos medios mainstream sí, y todos son el mismo enemigo monolítico. No importa que las diferencias existan entre los gobiernos y sean grandes o sean diferentes. Y lo que nunca usan es centro-izquierda. Boric, que es claramente un socialdemócrata moderado, es simplemente izquierdista. Arce, economista técnico, es la izquierda, pero Paz, con su neoliberalismo, es centrista. No es de ultraderecha, a pesar de que su fórmula de gobierno es un ultraderechista.
socialista. Y acá está el problema. Su compañero de fórmula, Edman Lara, es un ex policía conservador que denuncia corrupción en redes y tiene un discurso claramente de derecha dura. Pero como Paz habla más moderado, es centrista el conjunto de la propuesta. Y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, de hecho, ha señalado a Lara por emitir comentarios considerándolos ofensivos, difamatorios y amenazantes hacia diversos comunicadores del país. De hecho, los comentarios homofóbicos no han, faltado por su parte. Esta simetría no es accidental. Crear categorías diferenciadas para la derecha mientras se homogeniza a la izquierda cumple una función ideológica específica. Normaliza el capitalismo neoliberal como de centro y hace que cualquier alternativa parezca extrema, así sea de centro izquierdo. Y bueno, vamos a recapitular. Según los medios mainstream, el triunfo de Paz es histórico por terminar con el gobierno socialista. Pero verdaderamente histórica fue la elección del primer presidente indígena. Lo verdaderamente histórico fue reducir la pobreza en un 60%. Sin embargo, en los titulares, lo histórico es el retorno de las élites tradicionales al poder. Histórico en el lenguaje mediático hegemónico significa restauración del orden neoliberal. Todo lo demás, como la transformación social, la justicia redistributiva, la soberanía sobre recursos naturales, la inclusión de mayorías históricamente excluidas y los 20 años del MAS, fue la excepción. No se terminó con 20 años de socialismo, como dicen los titulares. Se regresó a la programación habitual de América Latina. El MAS fue la excepción. Lo de Paz no es histórico para nada, es más bien la regla. La próxima vez que lean la palabra histórico en un titular, pregúntense, ¿histórico para quién? Las palabras importan y las que los medios eligen o evitan muestran sus líneas editoriales. Como elegir no llamar a Paz por su nombre, un derechista, no un centroderecha, y quedarse en el marco ambiguo que pone el fin supuestamente al gobierno del MAS, sin mencionar lo que se viene, porque de eso no se sabe. En la cobertura mediática que Estefanía nos mostró hoy, lo histórico no refleja la magnitud de la transformación social, refleja el alineamiento con intereses geopolíticos occidentales. Vaya, histórico, sobre todo para América Latina. El primer presidente indígena de Bolivia fue simplemente un guiño. Gracias, compañera. Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso, para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso, pero hablando ya políticamente del movimiento de transformación, es muy importante permanecer en unidad, porque cuando te divides es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. De la mano de la colonización española, ya por 1530, los blancos, los gringos, pisaron por primera vez la tierra de la actual Bolivia. Empezaron capturando el Cerro Rico de Potosí, sacando el oro y la plata y enviándolo a los puertos de Europa. Poco a poco fueron capturando las otras fuentes de riquezas que se encontraban en ese territorio. Las mayorías indígenas fueron expropiadas y perdieron el control de su propio destino. Desde entonces, una minoría blanca tendría en sus manos la suerte de una mayoría indígena. Recuperar el control de su propio destino y poner a un indio en la presidencia llevaría al pueblo boliviano casi 500 años de lucha. La hegemonía se rompería recién en 2005, cuando Evo Morales ganó las elecciones presidenciales. ¿Cómo fue que esta oligarquía perdió el control del país? Para verlo, tenemos que remontarnos a la guerra del agua y a la guerra del gas. En 1998, el dictador Hugo Banzer se encontraba por segunda vez en la presidencia. En la primera había llegado con las botas mediante un golpe de Estado y en la segunda oportunidad fue con los votos, elecciones mediante. En los años previos a esta segunda presidencia de Banzer, Bolivia venía padeciendo las recetas neoliberales que se repetían en todos los países latinoamericanos. Privatizaciones de las empresas públicas, entrega de las principales riquezas del capital transnacional asociado a una élite local y una reducción de los ingresos populares. Cada vez quedaban
faltaban menos cosas para ser privatizadas, pero si algo no les faltaba a las empresas transnacionales y a sus empleados en los gobiernos, como bien sabemos, es ambición para crear negocio. Fue entonces que la presidencia de Hugo Banzer puso el ojo en el agua. Claro, porque ¿por qué no privatizar también el agua? ¿Por qué no convertirla en un negocio? El experimento empezó en la ciudad de Cochabamba y la beneficiada fue una megacorporación estadounidense, la empresa Bechtel, dedicada a la ingeniería, a la construcción y a la administración de grandes infraestructuras. Al capturar el control de las redes de distribución del agua, Bechtel impuso un aumento de tarifas que alcanzaba el 350%. Además de los sectores urbanos de la ciudad de Cochabamba, la empresa amenazaba el abastecimiento de agua de los campesinos que poseían sus propias redes comunales. La ley de privatización contemplaba, y escuchen esto, la prohibición de juntar el agua de lluvia. La lluvia es toda mía, decía Bechtel, con pretensiones de erigirse en un posmoderno dios de la lluvia, mientras sus directivos amenazaban con cortar el agua a quienes no pudieran pagarla. Fue entonces que la Federación de Regantes de Cochabamba llamó a la conformación de una coordinadora del agua. Participaban campesinos, sectores urbanos, organizaciones medioambientales y también los colegios de abogados e ingenieros. El 11 de enero del año 2000, la coordinadora del agua realiza el bloqueo en la ciudad de Cochabamba. Desde ese momento comienzan a crecer las protestas y a fines de marzo se realiza una consulta popular autoconvocada. Participa casi un tercio del padrón electoral y el 96% se expresa en contra de la privatización. En los días posteriores se multiplican las movilizaciones, los cortes de calles y de rutas. El gobierno declara el estado de sitio, reprime y asesina a una joven de 16 años. La indignación crece, las protestas desbordan a las fuerzas represivas y finalmente el gobierno da marcha atrás y anula la privatización. Como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, el ordenamiento político que regía el destino de Bolivia empezaba entonces a resquebrajarse. La contracara de ese orden que se resquebrajaba era el ascenso de las luchas sociales. Desde bien abajo emergieron nuevas organizaciones y liderazgas. En el altiplano, especialmente en la población de origen aymara, brillaba Felipe Quispe, el Malco. Escuchen cómo le respondía una periodista que le cuestionaba sus métodos de lucha. ¿Las injusticias cree usted que se van a resolver como una bomba? Porque todos estamos de acuerdo en que esas injusticias tienen que desaparecer, pero con una bomba vamos a hacer desaparecer eso. No, pues es que aún me gusta que mi hija sea su empleada, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo protestar? No quiero que mi hija sea una empleada de usted, le contesta una periodista. En la zona intermedia del país, en los valles, iba creciendo la figura de Evo Morales, un líder sindical surgido de las federaciones cocaleras de Chapare. Esta región se encontraba militarizada. Los gobiernos, con el impulso de Estados Unidos, pretendían erradicar el cultivo de hojas de coca y quitar a la población campesina el único medio de vida que poseían. Cuando hablamos de la hoja de coca en Bolivia, tenemos que saber que se trata de un cultivo milenario y tradicional. Una parte de esa hoja seguramente iba a la producción de cocaína, pero no es ese el único fin. Los bolivianos consumen hojas de coca a diario. La coca es más que una planta, es una forma de vida, es parte de la identidad y de la tradición de un pueblo. Amputar a Bolivia la hoja de coca es como prohibir en Uruguay o en Argentina el mate o en México el maíz y el picante. Esa condición es la que permitirá a Evo Morales erigirse como un líder nacional. Erradicar las plantaciones de coca era más que una problemática puramente sectorial o sindical. Era atacar a una parte de la identidad nacional, como decía Ina. Empezaron por el oro y la plata, se quedaron con las tierras, siguieron con el estaño, quisieron prohibir la coca y privatizaron la lluvia. Pero faltaba más. En el inicio del milenio, una nueva estrella se alzaba en el firmamento de los recursos naturales de Bolivia, que es el gas. La presidencia había cambiado de manos. El nuevo mandatario era Gonzalo Sánchez de Lozada, un representante de la oligarquía, empresario, minero, educado en la Universidad de Chicago y hablaba español con una tonada. Quechua, no. Aymara, tampoco. Hablaba español con una tonada propia del inglés en su versión yankee. Escuchémoslo. No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura sindical. No es posible que se destruya lo que ha sido algo construido por el pueblo de Bolivia. Lo van a barrer para crear un nuevo autoritarismo, una nueva dictadura
que va a enfrentar región con región, clase con clase, etnia con etnia. Imagínense ese señor en un país de mayoría indígena, además. Bueno, así como Carlos Menem simbolizó el neoliberalismo en Argentina o Alberto Fujimori en el Perú, Gonzalo Sánchez de Lozada era su encarnación en Bolivia. Como ministro en los años 80, inició el proceso de reformas y privatizaciones. En el 93 fue electo presidente y lo profundizó. En el 2002 volvió a la presidencia a través de uno de los partidos tradicionales, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que para ese entonces no era nacionalista ni mucho menos revolucionario. A fines de los años 90, Bolivia había descubierto nuevas reservas de gas en el departamento de Tarija, fronterizo con Argentina. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada puso en marcha un proyecto para extraerlo, conducirlo a través de un gasoducto hacia un puerto en el norte de Chile y desde ahí enviarlo a California. El gas de los bolivianos iba a pasar justo debajo de sus pies, pero ellos no tendrían gas. Quechuas y aymaras seguirían cocinando con biomasas. El gas de Tarija lo usarían los gringos para calefaccionar las mansiones en Beverly Hills. La ofensa se multiplicaba por 4. El gas iba a ser extraído, pero no iba a abastecer el mercado interno. Iba a salir por Chile, un país con el que existe un antagonismo desde la Guerra del Pacífico, cuando a Bolivia le fue arrebatada su salida al mar. Iba a ser usado por los gringos, que lo pagarían muy barato, dejando para Bolivia una regalía del 18%. Las empresas beneficiarias iban a ser la British Petroleum, la española Repsol, la francesa Total y el consorcio Pacific Energy LNG. Durante aquel lejano 2003, mientras el proyecto iba tomando forma, el clima se fue caldeando y las protestas fueron creciendo. Gonzalo Sánchez de Lozada sacó a las Fuerzas Armadas a la calle y el 2 de septiembre asesinaron a 5 campesinos en la localidad de Guarazata. En los 45 días siguientes, las protestas seguirían creciendo hasta tomar la forma de una insurrección con epicentro en El Alto, una ciudad dormitorio contigua a La Paz. En El Alto se declaró un paro cívico y el ejército intervino portando armas de guerra. Por orden de Sánchez de Lozada, durante los meses de septiembre y de octubre, las Fuerzas Armadas asesinaron a más de 80 manifestantes. El total de asesinados durante su presidencia llega a la triste cifra de más de 130 personas. El 17 de octubre del 2003, Sánchez de Lozada renuncia al cargo, se escapa de La Paz en dirección a Santa Cruz de la Tierra y desde allí vuela a Florida, donde vive hasta el día de hoy, final feliz en Miami, as always. Luego de la caída de Sánchez de Lozada, el que era su vice, Carlos Mesa, intentó implementar un gobierno de recomposición, gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie, pero la suerte ya estaba echada en Bolivia. Junto con la huida de Sánchez de Lozada, lo que caía en aquellas jornadas era el ordenamiento político que regía el destino de Bolivia. Ese ordenamiento en donde una minoría blanca, alrededor del 5% de la población, según el último censo, gobernaba sobre una mayoría que se identifica como indígena o mestiza. Como muestra del racismo que imperaba por aquellos años, las cholas, las mujeres bolivianas con sus vestimentas tradicionales, no podían entrar a instituciones como el Parlamento de la República. Solo pudieron hacerlo desde el momento en que Evo Morales fue electo diputado y detrás de él otros representantes de los sectores plebeyos. La figura de Evo continuó su ascenso hasta que en 2005 fue electo con el 54% de los votos. Desde aquel momento, el sueño húmedo de la oligarquía boliviana era la llegada de este lunes negro que estamos viviendo hoy, la oportunidad de una revancha histórica para volver a someter a ese pueblo que modificó su destino con 2 insurrecciones triunfantes. En los próximos meses, la historia deberá responder una pregunta: si es posible meter al genio nuevamente adentro de la botella. Compañeros y compañeras, nuestro único camino es caminar juntos, unidos. Y la unidad no es una palabra vacía. La unidad es un programa que se construye desde el territorio, desde el barrio, desde la comunidad, desde el campo y la ciudad. La unidad no es solo una palabra. La unidad es poder darle derechos a la gente. La unidad es poder transformar desde los gobiernos. La unidad de nuestros pueblos y la garantía de la unidad de nuestros pueblos es jamás traicionar cuando uno está en gobierno. La lección que hemos aprendido desde Bolivia y desde América Latina es que una traición desde un gobierno
es peor que una traición desde la derecha. Y hoy contamos con la politóloga boliviana, columnista de Diario Red, Valeria Duarte. Valeria, muchísimas gracias por estar en La Base. Hola Ina, hola Marco, hola Estefanía, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes acá. Valeria, hemos leído tu artículo, lo citamos hoy en el editorial. Dices que la victoria de Paz impulsa el regreso del neoliberalismo al país. También hay quienes destacan que es una suerte del mal menor, que indica que los bolivianos pues, no están dispuestos a entregarle el gobierno a la extrema derecha de Tuto Quiroga. ¿Cómo deberíamos leer este resultado? Pues ninguna de estas dos conclusiones que tienes y que yo también las pongo en el artículo necesariamente están peleadas, ¿no? Paz viene de una familia tradicional, de la élite política boliviana del neoliberalismo. Basta decir que Tuto Quiroga fue ministro y inició en la política burocrática cuando su padre fue presidente del país. Entonces ellos comparten un círculo de élite social, los hijos se conocen, los padres se conocen, son parte de un mismo espacio político. Lo que representa justamente volver a esta democracia pactada que tanto representó los 90s y los inicios de los 2000 en el país. Por otro lado, el hecho de que no se haya elegido a Tuto Quiroga y que el bastión fuerte del movimiento del socialismo, que fue todo el occidente del país, haya votado a Paz y Lara, no necesariamente significa que tengan afinidad política con ellos, sino que es un voto castigo, es un voto anti-Tuto, anti-neoliberal, anti-extrema derecha, anti-intervención gringa también, ya que no olvidemos que Tuto Quiroga, en todas las entrevistas que tenía, en el mismo debate, anunciaba explícitamente que si él ganaba, la DEA iba a volver al país y que además iba a pedir apoyo a Estados Unidos. Entonces el voto de apoyo a Paz también es una traducción de no retroceder en la construcción del Estado plurinacional y no volver a abrir las puertas a una derecha continental, una derecha vinculada y alineada con Estados Unidos. Valeria, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Hemos visto en estos últimos años un proceso de fragmentación del bloque popular. ¿Cuál pensás que puede ser a partir de ahora la hoja de ruta que se dé, las diferentes partes, si hay espacios de diálogo posibles, cómo se pueden parar justamente ante el gobierno que inicia, que se plantea como gradualista, pero bueno, hay que ver de hecho qué va a pasar con eso? Sí, yo lo mencionaba en un artículo anterior justamente en Diario Red. Yo no soy partícipe de simplificar lo que pasó con la izquierda y con el bloque popular como una fragmentación o disputas internas, ¿no? Porque eso sería quitar agencia al movimiento indígena, social, campesino que está en el país. Recordemos que en las elecciones, en la primera vuelta de Bolivia, más del 20% votó nulo, con una posición política anti-elecciones ilegítimas. Y eso se consagró como una fuerza de izquierda importante del bloque popular. También sí es verdad que hubo, que también lo relato, cierta parte del bloque popular que no necesariamente se representa con la izquierda, que busca seguir teniendo espacios o cuotas de poder en el Estado, votó por Paz en la primera instancia. Entonces, este bloque que vota nulo en las elecciones, en las primeras elecciones, en la primera vuelta, se está rearticulando y la línea que se tiene es en las elecciones subnacionales de marzo del próximo año, lo que significa volver a tomar el territorio. Estamos hablando de que se ganó en más de 149 alcaldías, si no me equivoco, de 343. Es un significado importante, ¿no? Es un número importante para eso. Entonces, lo que viene, la hoja de ruta, es volver a tomar territorio en base a la rearticulación. También lo que se está proponiendo dentro de este nuevo, bueno, del sector de izquierda, digamos, es encontrar el mecanismo, el canal político institucional, digamos, para participar en las elecciones. Porque no olvidemos que una de las características de la crisis de representación fue la proscripción y que no se tuvo el instrumento para llegar a las elecciones. Valeria, gusto en saludarte aquí en La Base. Yo te preguntaría, ¿qué le espera después de este triunfo de Paz a Evo Morales?
Pues Evo Morales, perdónenme, Evo Morales, yo creo que en la primera vuelta se consolidó como el líder de izquierda, ¿no? El líder fuerte de izquierda nuevamente. Y aparte se pudo vislumbrar que sin Evo no se puede hacer política actualmente, y eso es algo real, independientemente de que nos parezca lo correcto o no, lo que nos guste o no nos guste, es algo que se ha demostrado en territorio y en el electorado, y creo que lo que hizo ayer Evo, justamente cuando se dieron los resultados, fue salir a dar un mensaje, ¿no? Y él ha identificado y ha asumido una posición anti todo lo que está viniendo. Es decir, no retroceder en el Estado plurinacional, no retroceder en las luchas sociales. Entonces yo creo que él se consolida nuevamente como una identidad política del bloque popular. Esto no quita que haya nuevos liderazgos que estén surgiendo. Tanto en el occidente como en el oriente y en los valles del país hay muchas y muchos dirigentes que surgen constantemente, pero probablemente no tienen el mismo espacio mediático que Evo Morales. Sin duda, él va a seguir representando a la base fuerte de la izquierda y de las organizaciones sociales, pero acompañado de una base popular amplia. Valeria, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Gracias. Igual, abrazo. Bye. Chao, chicos. Y llegamos al final del programa. Antes de despedirme, les queríamos agradecer la participación ayer en el cierre de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Ha sido algo verdaderamente emocionante. Esperamos que los que estuvieron ahí nos vean en este programa. No se olviden, los que no estuvieron, los que nos ven por primera vez, de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores, y también pueden apoyar nuestro trabajo escaneando el código que ven en pantalla y haciéndose socias y socios de Canal Red. También les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción de nuestros programas en Spotify. Mañana nos vemos en este mismo lugar a las 18 horas chilanga.